Una vez que estas puertas se cerraban, ya no eras un hombre libre en Rusia. Todos los días sacaban cadáveres del edificio. Los corazones de las personas fallaban, y no solo unos pocos. Era algo habitual, porque las celdas estaban superpobladas. Hasta los años 90, los condenados a muerte eran ejecutados aquí a tiros. Les ponían una especie de bolsa en la cabeza, no para humillarlos, sino para evitar que gritaran. Las ejecuciones se realizaban de noche en una celda especial con salida al patio. La llamaban la salida al infierno. Lo llevaban adentro y él se daba cuenta de que no estaba en una celda. Lo bajaban un nivel, un disparo en la nuca, con el arma reglamentaria y listo. Luego sacaban el cuerpo por la puerta. Por la mañana, la litera se pliega y te quedas de pie en tu celda. Esa es la prisión para ti. Sobrevivir al aislamiento sin enloquecer era considerado una hazaña, incluso por los guardias. Y escuchas el grito: dile a la gente que muero como un ladrón. Hasta las celdas normales eran un infierno. En los peores años, albergaban hasta 20 personas cada una, y cuando uno enfermaba, toda la celda moría de pie. Y todo esto ocurría en pleno centro de San Petersburgo. Soy Lidov, y mi episodio de hoy trata sobre cómo vivía y moría la gente en la infame prisión rusa, las Kresti. Descubrirás quién fue enviado al psiquiátrico, cómo torturaban a los reclusos, quién permaneció dentro incluso después de que trasladaran la prisión. Hoy vamos a contarte cómo era estar en la tristemente célebre prisión Las Cruces de San Petersburgo. Si miras las cruces desde arriba con un dron, se entiende claramente de dónde viene el nombre. La prisión consistía en 2 edificios en forma de cruz con torres en el centro. ¿Por qué así? Las torres eran para los guardias, que podían ver las 4 alas directamente. Aunque cuando la prisión abrió a finales del siglo XIX, la gente creía que tenía forma de cruz por motivos religiosos para que los presos reflexionaran sobre sus actos, pensaran en Dios y se arrepintieran. Pero eso, claro, no podría estar más lejos de la realidad. El diseño era puramente práctico, lo entiendes, ¿verdad? Permitía que pocos guardias controlaran a muchos más reclusos. Por cierto, este diseño fue copiado después en proyectos de prisiones en varias otras ciudades rusas. Por ejemplo, mi ciudad natal, Samara, también tenía una prisión llamada la Cruz de Samara, aunque esta consistía en un solo edificio en forma de cruz. Hoy, funciona como residencia para estudiantes de la Universidad Médica. Técnicamente, en términos legales precisos, Las Cruces de San Petersburgo era un centro de detención preventiva, así que no exactamente una prisión, era un centro de detención para personas esperando sus sentencias judiciales, pero en términos comunes, calificaba como prisión de todos modos, ya que era un lugar donde las personas perdían su libertad, así que es legítimo llamar a Kresti, o Las Cruces, una prisión. Además, la gente esperaba allí sus sentencias durante años. Originalmente la prisión Kresti estaba muy bien equipada. A diferencia de otros edificios de finales del siglo XIX, tenía electricidad y alcantarillado. La prisión fue diseñada para alojar a 1.250 personas. Sin embargo, en los años 90, llegó a albergar a 16.000 reclusos. Eso es 15 veces más que su capacidad original. Lo más parecido que se me ocurre es el metro de Moscú en hora punta, donde solo puedes moverte con la multitud. De hecho, es una sensación bastante mierda que conozco, porque tuve exactamente la misma cuando acabé detenida en Bielorrusia. Sentí exactamente lo mismo en la prisión Okrestino de Minsk. Había tanta gente en la celda que ni siquiera podías ponerte en cuclillas, mucho menos sentarte, y tuvimos que estar allí de pie como sardinas en lata durante muchísimo tiempo. Recuerdo que nos tomó un rato distribuirnos por la celda, y solo entonces hubo finalmente espacio para todos. O sea, si puedes imaginar a una persona de pie, luego otra y otra más, y luego todos se acuestan a la vez así. Así es como teníamos que acostarnos para dormir. También nos mantenía calientes porque seguíamos apretados como sardinas, pero en el suelo. En fin, volvamos a los Kresti. Las duras condiciones de supervivencia generaron reglas muy estrictas. Piera podría no haber sobrevivido hasta su juicio. Nuestro reportero Stan Gurianov visitó este sitio histórico único y habló con ex reclusos y médicos de Kresti.
El invierno en San Petersburgo es, como era de esperar, terriblemente frío. La temperatura es como 273 bajo cero, así que no entiendo cómo se mueve algo aquí, pero la gente camina y la vida sigue. Estamos bajando por un pasillo oscuro con celdas a ambos lados, con las puertas abiertas. Cada puerta es una gruesa plancha de metal, que parece estar aquí desde que abrió la prisión. Tiene una enorme cerradura y una pequeña ventana. Esta es la llamada escotilla de alimentación para pasar comida a los presos. Las celdas se ven exactamente como cuando se usaron y te dan una buena idea de cómo los detenidos pasaron años aquí durante sus procesos judiciales. Había 4 personas a ambos lados de la puerta. Parece que incluso construyeron pequeños estantes para sí mismos y una mesa que también parece hecha a mano. Detrás de las rejas que protegen la ventana hay recipientes de plástico y trapos. Y se puede ver que se usaban con frecuencia y que los reclusos los tenían secándose junto a la ventana. Había un par de enchufes eléctricos junto a un pequeño armario. En estas celdas, a los detenidos se les permitía tener una tetera e incluso un televisor. Hay un par de tomas más cerca de la entrada. En general, me da la impresión de que los detenidos han sido sacados por alguna razón y están a punto de volver a entrar. Las celdas parecen aterradoras, pero una vez dentro, de forma inesperada y extraña, sientes que realmente son habitables. Puedes ver crucigramas de alguien por ahí. Una celda incluso tiene algunos adornos navideños. Si miras con atención alrededor, encontrarás muchas pistas sobre cómo vivía la gente aquí. Un colchón de plumas en el dormitorio de tu abuela. Cama de plumas. El periódico tiene fecha del 15 de noviembre de 2017. Fue cuando trasladaron el Kresti a las nuevas instalaciones en Kolpino. Pero ¿sabes qué? Aunque fue hace casi una década, las celdas aún huelen a tabaco y sudor. Este olor parece haberse impregnado en las paredes, y ninguna cantidad de aire fresco puede eliminarlo. En aquella época, podía haber hasta 20 personas en una sola celda. Vivir en tales condiciones era pura tortura, sin mencionar la falta de las comodidades más básicas. Este es el periodista Yevgeny Vishankov, quien conoce todo sobre este lugar de primera mano. Pasó un año en el Kresti, y no fue parte de su investigación periodística. Vishankov fue acusado de extorsión y estuvo aquí detenido esperando su sentencia. Entras y ves a unas 10 personas aquí. Es como subirse a un bus en hora punta. No entiendes qué está pasando. Luego simplemente vives aquí y todo está bien. Pongámoslo así. Todos tienen cocina. Todos tienen amigos. Imagina que estás en tu cocina con tus mejores amigos. Tienes tele, comida, móviles, nevera y debes pasar un año ahí con tus mejores amigos. Creo que empezarás a tener problemas en pocos días. Pero aquí nadie es tu amigo. Este sitio es para gente que tomó decisiones duras e hizo cosas que pocos hacen y suelen ser capaces de actuar de verdad. La verdad es que Vishankov tiene un título en estudios orientales de la Universidad de San Petersburgo, pero después de graduarse en 1985, se unió a la policía para trabajar en investigaciones criminales. Era, sin exagerar, el detective más brillante de la Unión Soviética, con conocimientos de alemán, inglés, árabe y hebreo. Pero después de que la Unión Soviética se desmoronó, Vishankov cruzó al otro lado. Se unió a un grupo del crimen organizado. La extorsión era la principal fuente de ingresos para muchas bandas en ese entonces. Y así, en 1992, Vishankov terminó en Kresti. Al mostrarnos su celda hoy, parece que no le molesta nada en absoluto. Y por cierto, no se queja en absoluto de su tiempo en prisión. Esta es la celda 293. Cada uno de nosotros recuerda algunos números para toda la vida. Puede ser un número de teléfono, una dirección. El número que recordaré toda mi vida es el 293. Porque un día entré aquí y dije, hola a todos. Había un par de policías, un investigador muy meticuloso, un par de sargentos, unas 8 personas en total.
y algún coronel del Ministerio de Defensa o algo así, todos de las fuerzas del orden. Los reclusos, detenidos. La celda donde estaba Yevgeny se llamaba X, designada para ex empleados de la policía. No tenían privilegios comparados con otros, solo los mantenían juntos por seguridad. He oído que tratan mal a los ex policías en prisión. No, eso es pura basura, completa tontería. Mal, no mal. Nosotros estábamos en una celda, los pandilleros en todas las demás. Pero ¿sabes qué? Ya conocíamos a la mitad de ellos. Entonces, ¿qué podría haber salido mal? En un sitio así hay que convivir. Alguien se queda sin algo y tú se lo prestas. Alguien necesita pasar algo, tú lo apoyas. Comer alimentos líquidos era un desafío. Para empezar, los compañeros de celda tenían que compartir una cuchara y un tazón. Traían un gran tazón de aluminio con gachas y una cuchara para todos. Podía ser avena o mijo, con mantequilla o sin ella. Eso era todo lo que recibíamos. ¿Un tazón para todos y una cuchara para todos? Sí. O turnarse o lo que sea. ¿Qué es kreapa? Kreapa es este tipo de comida. Básicamente, comida de repollo congelado y papas congeladas. Un plato de pescado, si es que lo era, por ejemplo. No había menú, claro. Nadie nos dijo si era pescado, sopa o qué. Pero, por ejemplo, si servían pescado, era puro hueso. Solo huesos congelados, cocidos hasta ablandar. Podías comerlo si no tenías otra opción. Cuando estuve allí no comí ese tipo de comida. La razón era que la prisión tenía su propia panadería. Puedes ver la chimenea desde aquí. Esa panadería hacía pan de centeno que los presos usaban para souvenirs. Ese pan era como plastilina. Era muy blando y pegajoso. Hacían figuras y las pintaban para vender. Pero si comías un trozo, te daba un dolor terrible de estómago. La prisión servía comida muy pesada. Es muy difícil acostumbrarse después de comer normal. Alexander Nevzorov terminó en Kresty en 1999 y pasó un año allí. Fue acusado de 4 delitos, entre ellos 2 cargos de extorsión. Básicamente, era un cobrador de deudas. Comencé trabajando en la policía. Luego renuncié. Inicié mi propio negocio. En los 90 había muchos trueques en Rusia y yo me dedicaba a gestionar deudas asignadas. Eso hacía. Parte de mi trabajo era lo que hoy hacen los cobradores de deudas. En ese entonces era un trabajo común, sacar dinero, para decirlo claro. No andaba a combates, ni mataba o golpeaba a nadie, pero me arrestaron por extorsión. Alexander se enfrentaba a más de 10 años de prisión, y en aquella época la extorsión era respetada por los reclusos, lo que le daba ciertos privilegios en la cárcel, y obtuvo el privilegio de dormir tranquilo por las noches. Hay turno de día y turno de noche. El turno de día es privilegiado. No duermen durante el día, duermen por la noche. El turno diurno decidía cuándo se levantaban y cuándo todos se acostaban en la celda. Durante el recorrido, vi el horario diario en la torre central. Mira, 8:00 am, examen físico, ejercicio hasta las 12:00. Incluso hay tiempo personal de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. Pero, ¿cómo se cumplía esto si la gente vivía en 2 turnos? La respuesta es básicamente lo que esperaba. Nadie seguía estas reglas. Quizás décadas atrás, en los años 30 sí, pero en los 90 nada de esto funcionaba. Entonces, ¿cómo era realmente? ¿Cuándo te levantabas? ¿Desayunabas? ¿Te levantabas cuando despertabas? Así de simple. Sin embargo, había actividades como ir a los baños los jueves, paseos diarios de 1 hora y comidas diurnas. Todo esto solo era posible durante el día, así que estar en el turno nocturno era realmente muy duro. Las condiciones en las celdas eran literalmente inhumanas, y encima, uno podía no dormir de noche, ¿entiendes?
Y durante el día tenían que ir al tribunal, o al abogado, o a la oficina del investigador sin haber dormido bien por la noche. Además, a nadie le importaba si no tenían tiempo para ciertas cosas, como ir al baño, comer y cosas así. Aún así, debían estar de pie todo el día. Por ejemplo, en el tribunal. Y en el tribunal tenían que hacer cosas. Debían sentarse correctamente, comunicarse, mantener su versión, hablar con el abogado, defenderse de alguna manera. ¿Y cómo haces todo eso cuando vives en condiciones inhumanas? La comunicación entre celdas era constante. Nadie intentaba siquiera ocultarlo. Esto se llama ventanilla de alimentación. La ventanilla debe permanecer cerrada. Durante las comidas se abre y sirven las gachas o la comida que haya. Pero los presos con cierta reputación podían tener su ventanilla abierta todo el tiempo. ¿Por qué? Primero, puedes fumar. Segundo, puedes hablar. Una ventanilla abierta allí, otra aquí y así sucesivamente. Digamos que esta es la celda 278 y aquella la 283. Llegas a la escotilla y gritas 283. Alguien del otro lado te respondería. Y así es como hablaban. No sobre secretos, claro, pero conversaban aunque se suponía que era un lugar de aislamiento estricto. En general, el sistema de comunicación en Kresty estaba muy bien desarrollado. Si miras con atención, verás toda una red de hilos blancos conectando las celdas. Los hilos se llamaban tripas y los presos los hacían con lo que tenían: ropa, sábanas, hilos e incluso cabello humano en casos extremos. Los reclusos habían desarrollado sus propias técnicas de tejido. Un cordel extendido de una celda a otra se llamaba camino. Normalmente hacían un camino lanzando un cordel con peso o gancho de una celda a otra. En la celda receptora lo ataban a los barrotes y así podían pasar notas, comida, cigarrillos o cualquier cosa que cupiera entre los barrotes. Mantener la comunicación entre celdas era muy importante para los reclusos, no solo para su vida diaria. Por ejemplo, los cómplices podían comunicarse así y coordinar sus testimonios para el juicio. Si sus historias coinciden, incluso en pequeños detalles, es más difícil desmentirlas. Pero no pude evitar preguntarme, ¿será posible que los guardias nunca quitaran esos caminos? Bueno, hay 10.000 personas aquí. Claro que los cortarían todos los días. ¿Y qué? Dicen que están prohibiendo fumar en varias ciudades rusas. Pero, ¿realmente atraparon a muchos fumadores? ¿Bajaron las ventas de cigarrillos? A veces, los presos necesitaban conectar no solo con celdas cercanas, sino con otras salas, usando tubos de periódico enrollado. Imagínate, una persona tenía que soplar un hilo con una carga para que llegara a una ventana específica en otro edificio y se enganchara allí. Usaban este método particular en el Kresty incluso para enviar mensajes fuera de la prisión. Luego, gente entrenada los soplaba usando tubos especiales para sacarlos afuera. Todas estas vías de comunicación y hablar por escotillas abiertas ni siquiera se consideraban infracciones graves, y si tenías dinero podías meter casi cualquier cosa en tu celda para hacerte la vida más cómoda. Como ya era parte de la banda y la gente me conocía, tenía oportunidades a mi alcance, digámoslo así. Cuando entré a mi celda, todos nos presentamos rápidamente. Había oído de algunos de esos policías. A otros los había visto antes. Y dije, escucha, no vengo de la policía. He estado en una pandilla por un tiempo. Así que chicos, ¿por qué no alegrar nuestra vida aquí? Necesitamos una TV, un calentador eléctrico, esto y aquello. Empecé a añadir comodidades, no porque fuera genial, sino porque era mi lugar temporal, mi hogar. Algunos no tienen oportunidades, y eso no tiene remedio, pero yo sí gracias a mi estatus, gracias a mis conexiones. Y así habíamos metido todo aquí. Teníamos un espejo aquí. Y quizás sea gracioso, pero incluso habíamos traído algunos juegos, como futbolín, hockey de mesa, esos pequeños, ¿sabes? No necesitábamos naipes.
Simplemente no era lo nuestro, y a mí no me gusta jugar a las cartas. Pero teníamos dominó y otros juegos de mesa. Luego conseguimos ajedrez, damas y algunos buenos libros para leer. Alexander ingresó al Cresty en abril de 1999 y con la llegada del verano, la prisión se convirtió en un verdadero infierno. Ni siquiera hacían falta celdas de castigo porque la gente moría en las celdas normales. Dejaron de permitirnos mantener las escotillas abiertas y era un verano muy caluroso y las ventanas estaban todas selladas. Nunca se abrían, así que tuvimos muchas muertes. Así que en el verano de 1999 sacaban cadáveres del edificio todos los días. Los corazones de la gente simplemente se detenían. En algunos casos por el clima, no solo en algunos casos, pero esas no fueron muertes intencionales. No, pero no eran solo unas pocas personas, era algo común, porque las celdas estaban superpobladas. No puedo decirles honestamente cuándo era peor aquí, cuando miles de almas sufrían, tanto presos como guardias, o ahora que está completamente vacío, silencioso y oscuro. Sigue siendo muy perturbador, la verdad, y algo escalofriante. Todas estas rejas, saben, Cresty parece estar hecho de infinitas barras de acero y concreto, y el olor aquí, me disculpo. Pero si tomas excremento, lo mezclas con mucho sudor y ese olor fuerte a humedad, y le añades colillas de cigarrillo encima, así es como huele. La gente siempre intenta adaptarse a su entorno, aunque sea inhumano, y los presos hacían lo posible por mantener la higiene en sus celdas. Iban a los baños los jueves, pero nadie tenía más de 5 minutos, y mira la celda otra vez e imagina a 13 personas en ella. Creerías que en esta jaula los reclusos lograron ducharse. Te contaremos cómo. También quiero decir que la gente se preocupaba mucho por la higiene allí. Porque, claro, si hay 13 personas en un cuarto pequeño, mantenerlo limpio es crucial. Así que la gente encontró formas de lavarse, y les puedo contar cómo lo hacíamos. Creamos una ducha improvisada, algo totalmente prohibido en la prisión, pero hacían la vista gorda al respecto. Entonces, lo que hacíamos era esto. Uno de nosotros se paraba sobre el inodoro, otros lo rodeaban como con una cortina, y luego le echábamos agua desde arriba. Así, la persona podía darse una ducha de verdad, lavarse la cabeza mientras estaba de pie en el inodoro. Amigos, ¿les gustaría ser los primeros en conocer nuestras aventuras y ver mis nuevos reportajes? Suscríbete a mi canal, activa la campana y deja un like. Quizás estés cansado de oír esto, pero nos motiva muchísimo a trabajar más y crear mejores episodios para ti. Para tener comida decente en prisión y quizás otros privilegios, debías mantener una buena relación con los guardias. Esto se conseguía con dinero. Si pagabas, te traían cualquier comida y el alcohol que pidieras. Había cierto orden, y si algo estaba fuera de lugar en una celda, el oficial de turno llamaba a los guardias. Los guardias venían corriendo, sacaban a todos de la celda y los golpeaban con porras, sin importar quién tenía razón o no. Si había instigadores, los llevaban al aislamiento de castigo. Muy bien. El aislador de castigo, en ruso se llama isolator, que es una palabra alemana. Y en la jerga carcelaria rusa, un pozo. Es una celda de aislamiento, pero hay más que eso. Mira aquí. No puedes ver la cama, la litera, pero puedes ver esta cosa. Se llama el tocón. La litera se desbloquea por la noche y se apoya en el tocón. Durante el día se pliega y al detenido solo se le permite estar de pie o caminar, nada más.
No pueden acostarse ni sentarse. ¿Y sentarse en el tocón? No pueden sentarse, solo estar de pie. Correcto. Así de simple, estás de pie o caminas. Y es una verdadera tortura. La celda era brutalmente fría y no había paseos diarios para los castigados. Y así tenías que quedarte, o más bien estar de pie allí durante 15 días completos. Pero podían extender el castigo, añadir otros 15 días, luego más. No todos aguantaban tal castigo, y para calentarse por la noche, a menudo rompían el colchón y dormían dentro. Lo más difícil siempre es tu propia fisiología humana. No se trata de ser fuerte o no, se trata de cosas inevitables. ¿Cuánto tiempo puedes caminar de un lado a otro? Piénsalo. Siempre doy ejemplos de la vida diaria porque son simples y funcionan. Digamos que llegas a casa del trabajo, en vez de lo que normalmente haces, entra al baño y empieza a caminar. 3 pasos allá, 3 pasos acá. Gracioso, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que deje de ser gracioso? Te lo diré. En unos 2 minutos. A los 5 minutos empezarás a perder la gracia, y esos son solo minutos. Después de 20 minutos se convierte en tortura. De nuevo minutos, y hablo de 15, 15 y 15 días. Seré sincero, aunque no hay nadie en el edificio ahora excepto nosotros, no quise encerrarme en esta jaula. Créeme, fue bastante aterrador incluso con la puerta abierta al pasillo. Lo único peor que esto fue la celda de castigo en los años 30. ¿Las literas no se desplegaban? Claro que se desplegaban, no te preocupes. Por la mañana la litera se pliega y te quedas de pie en la celda. Y eso es todo. Y no puedes apoyarte en la pared por esto. Se llama abrigo de piel. La pared está cubierta de púas muy afiladas. No puedes apoyarte en ella. Es un armario de tortura, donde pasas 15 días con frío, sin comida, y te castigan por el menor movimiento. Fue aquí donde la gente, esos ladrones, no digo si eran buenos o malos ahora, es otra conversación. Aquí gritaban: dile a la gente que muero como ladrón. Hay 2 celdas de castigo como esta aquí, y según Yevgeny, nadie las usó en las últimas décadas de la Unión Soviética. Se consideraba un castigo demasiado cruel. Nadie sabe cuántas personas murieron en esas jaulas, y muchas murieron aquí en aquella época. La Kresti fue una de las pocas prisiones de ejecución en el país donde se llevaron a cabo sentencias de muerte hasta 1997, hasta que se promulgó la moratoria sobre la pena capital. Este lugar se llama 2-1. Todos en el Krusty sabían lo que era 2-1. Es el primer piso del primer edificio en Cruz. Donde tenían a los condenados a muerte hasta la moratoria sobre la pena capital. Y luego a los perpetuos. Es un lugar para los condenados. Dicen que no se debe hablar mal de los muertos y todo eso. Lo único que puedo decir es que no debes hablar mal de los condenados a muerte, eso es seguro.
¿Sabes? Si hay movimiento y charla en el Krusty, aquí ni siquiera arrastran los pies al caminar. Nadie grita, nadie hace señales, no se intercambian notas, nada de eso. Solo te sientas y piensas. Y es horrible imaginar cómo se sentía eso. El silencio en el pasillo de la muerte es tan ensordecedor que me puso la piel de gallina. A primera vista, todo se ve igual que en otros bloques, puertas gruesas de acero con escotillas y los mismos 80 pies cuadrados detrás de cada una. Solo que estas celdas eran mayormente solitarias, a veces compartidas por dos. Los detenidos eran trasladados aquí después de recibir su sentencia oficial de muerte. Debían esperar la ejecución unos 6 meses o más, mientras todo su papeleo seguía su curso. Apelaban por un indulto y demás trámites. El proceso se prolongó durante mucho tiempo, y nadie sabía qué día sería el último. La forma en que se realizaba la ejecución también se mantenía en secreto para los reclusos de estas celdas. Varias personas entraban a la celda. Varias personas entraban a la celda. Un verdugo, alguien de la fiscalía, un médico y un asistente. El fiscal leía rápidamente, bla, bla, esto y aquello denegado. Y este condenado a muerte, que quizás hizo algo tan atroz que no merecía vivir, o tal vez solo violó regulaciones monetarias, y ahora sus descendientes trabajan en bancos de los que pedimos préstamos. Pero de cualquier modo, esta persona pensaría que lo llevarían a algún lugar en una furgoneta y vería árboles camino al tribunal o a donde fuera, pero eso nunca ocurría. Lo sacaban con las manos esposadas a la espalda. Le ponían una especie de bolsa en la cabeza, no para humillarlo, sino para evitar que gritara. ¿Qué podría hacer alguien si descubriera lo que está pasando? Cualquier cosa, y lo llevaban por el largo pasillo, y claro, nunca lo hacían a plena luz del día, solo de noche. Y así lo llevaban a una celda exactamente igual a cualquier otra. El recluso habría pasado por la celda muchas veces como todos los demás. Es solo una celda, pero lo cierto es que no lo es. Si abres la puerta, no verás una celda. Verías unas escaleras que bajan a una plataforma y otra puerta. Lo llevaban abajo a la plataforma y el verdugo usaba su arma reglamentaria. Primero fue un revólver Nagant, luego una pistola TT y después una Makarov para disparar a la nuca. Las paredes de esa habitación estaban forradas con mantas para insonorizar. El cuerpo era sacado por la otra puerta por un equipo diferente. El cuerpo se ponía en una furgoneta con pase especial, sin control, y se llevaba a un cementerio para enterrarlo en secreto, sin que nadie supiera nada. En aquella época, estas órdenes eran totalmente confidenciales, y revelar cualquier detalle conllevaba castigos terribles. Entonces, ¿quién disparaba? ¿Quién era responsable de llevar a cabo las ejecuciones en el Krusty? Dicen que era voluntario y cualquier guardia podía ofrecerse. Y su identidad se mantenía en secreto. Ningún colega, y menos su familia, sabría que mataban personas, aunque no cualquiera, sino criminales. Toneladas de metal y concreto. Todo es sólido, impenetrable, ¿sabes? La luz tenue se filtra por las ventanas sucias con barrotes y hace mucho frío.
Es verdad que este lugar no se ha calentado desde hace tiempo, así que siento que las paredes me absorben el calor, pero a cambio comparten su historia. Y esta historia es muy trágica, extremadamente dramática. Hay algo misterioso en este lugar. Hay secretos que nunca han salido de estas paredes. También tiene algo majestuoso. Sí, lo digo en serio. Mira todo esto. Incluso estas celdas pequeñas que te provocan claustrofobia al instante, es verdad. Es muy desagradable estar solo ahí, así que imagina con 20 personas más, ¿no? Son horribles pero fascinantes por la arquitectura con techos altos y soluciones de ingeniería de hace 130 años. Es imposible imaginar cuántas tragedias podrían recordar estas paredes. Vamos, sígueme. Por aquí. Yevgeny Vishankov pasó un año aquí en detención. Luego fue condenado a 6 años y trasladado para cumplir su sentencia a una prisión en Nizhny Tagil. Salió en libertad condicional anticipada en 1996 y se convirtió en un reconocido periodista ruso de investigación criminal. Fue clave en la resolución de varios casos de asesinatos por encargo de alto perfil. Mientras me guiaba por Christie, no percibí en él ningún dolor o arrepentimiento particular al respecto. Esto es solo una parte de mi vida. ¿Qué siento cuando entro en mi propia casa? Nada en particular. ¿Qué siento cuando paso por mi escuela deportiva, donde entrené durante 10 años? Es solo otra parte de mi vida, como mi dedo. ¿Qué siento cuando miro mi dedo? Nada especial. Pero intenta quitarlo o romperlo. Tendré todo un espectro de sentimientos, créeme. Intenta borrar esta parte de mi vida y seré una persona diferente. Funciona igual para todos, solo que cada uno tiene su propia celda. Lo que sea que sientas sobre el Christie, es esencial respetarlo. En verano se oye el tráfico y la música de los barcos de recreo en el Neva. Si disfrutas la vista desde tu apartamento, es muy agradable. Pero ver a gente disfrutando su libertad desde la celda es una verdadera tortura. Venían mujeres con niños y chicas jóvenes que gritaban cosas a los presos. Gritaban, "Te amo", y cosas así. Los guardias intentaban echarlas, pero no siempre lo lograban. Fue clave en la resolución de varios casos de asesinato por encargo de alto perfil. Lo curioso es que cuando las novias gritaban "te amo" a sus parejas, ellos no podían responder "yo también te amo", porque en prisión hay que usar la jerga carcelaria y seguir el código interno. Y muchas cosas se expresan diferente que en la vida normal. Así que no pudieron responder "te amo" y en su lugar gritaron la misma mierda. Si le dijera eso a mi novia, no creo que esté ansiosa por verme regresar a casa. Pero así es la jerga carcelaria. Chicos, no tengo una sola impresión de este lugar, como suele ocurrir en otros sitios. Estoy dividido entre mis sentimientos, así que quizás divague un poco, a riesgo de molestar a mi editor. Pero sabes, por otro lado, entras y te golpea la claustrofobia, y todo este concreto y barrotes te aplastan. Tu imaginación empieza a dispararse, tu empatía se activa y comienzas a sentir todo el horror de estar encerrado en este lugar. Piensas, ¿qué pasaría si fueras tú entrando a esta celda que ya tiene 19 personas y eres el número 20? El único sitio para ti es junto al inodoro, y eso porque hay 20 personas en la celda las 24 horas del día. Y prácticamente cada hora estos tipos necesitan, ya sabes, y no puedes hacer nada al respecto, y ni siquiera están intentando hacerte la vida imposible. Simplemente no hay espacio para ti hasta que alguien salga o sea trasladado, y entonces puedes conseguir otro sitio. Y sientes todo esto solo con entrar a una celda en Las Cruces.
Pero luego sales, miras alrededor y vaya, madre mía. La grandeza de la arquitectura de estas torres, sus intersecciones son simplemente impresionantes. Las soluciones de ingeniería, los altos muros de ladrillo rojo, todo ese espacio, el diseño interesante, todo me hace sentir, wow, qué pasada, esto es hermoso. Ni siquiera necesitas arreglarlo, es hermoso por sí mismo. Quizás solo limpiarlo un poco. Y luego tropiezo con basura y pienso, vaya, qué desastre tan horrible. De nuevo, estoy informando desde las alcantarillas más horribles de la vida. Pero entonces noto algo entre toda esta basura que me hace pensar que tiene al menos 10 o 20 años y podría haber pertenecido a alguien importante, alguien que dejó huella en la historia de nuestro país. Y así, tu impresión cambia mientras descubres diferentes aspectos del centro de detención Cresty y acabas con una impresión muy profunda y compleja que combina tanto admiración genuina como horror absoluto. El tipo de horror que ni siquiera puedes imaginar, pero también sientes todas estas otras cosas, como todas a la vez. Lo que me lleva a la pregunta que probablemente importa más. ¿Puede la prisión realmente reformar a un delincuente? ¿Es cierto que si pones a las personas en un ambiente insoportable, pueden cambiar para mejor? ¿Y qué hay de las personas que cumplen condena tras condena con breves descansos entre medio? Saben lo que les espera en prisión, pero eso no les impide cometer crímenes otra vez y volver. Porque, bueno, quizás sienten que pertenecen allí más que afuera. Entonces, ¿puede la detención realmente hacer algo por ellos? ¿Sabes? No he conocido a nadie que diga que recibió un castigo del Estado, lo cumplió y ahora siente que ha cambiado porque fue reformado. Que diga, sí, el sistema funciona. Era un criminal, una mala persona. Ahora que estoy fuera, soy bueno. Solo hago cosas buenas y pienso diferente. Dudo mucho que existan tales personas. Porque en la cárcel estás rodeado de gente muy distinta a la del mundo exterior. Allí no tienes familia, ni amigos. Bueno, quizás tengas compañeros, pero son amigos por necesidad. Y lo que te enseñan no tiene nada que ver con cambiar tu mentalidad o replantear tus valores. Te enseñan cómo no ser atrapado la próxima vez, cómo robar mejor, cómo hacer que el crimen te beneficie para vivir bien y evitar errores tontos en tus futuras actividades delictivas. Así que la prisión no reforma, pero te asusta lo suficiente para volverte más cuidadoso y evitar regresar. No cambias, solo te vuelves más precavido. Sabes, siempre me han desconcertado las celdas limpias y cómodas en las prisiones europeas. ¿Sabes cómo Anders Breivik está cumpliendo su condena? El tipo que primero detonó una furgoneta bomba en el centro de Oslo en 2011 y luego disparó a más de 60 personas en un campamento de verano. Su recuento total de víctimas fue de 80 muertos y cientos de heridos. Fue sentenciado a 21 años de prisión. ¿Y sabes qué tipo de prisión es? Mira, tiene 3 habitaciones, 258 pies cuadrados en total, con dormitorio, escritorio y acceso a gimnasio. Breivik no tiene compañeros de celda y no está loco. Los expertos concluyeron que asesinó masivamente a inocentes sabiendo perfectamente lo que hacía y cómo lo está pagando. Su único inconveniente es no tener libertad, mientras que hay mucha gente en el mundo que vive con menos comodidades incluso fuera, y aún así, Breivik encuentra la situación tortuosa. ¿Merece esta persona tal comodidad pagada por los contribuyentes? Alexander tiene su propia opinión sobre esto. Las prisiones deberían ser como en las películas del oeste, donde no más de 2 o 3 personas comparten celda, donde tienen duchas adecuadas, donde la gente tiene sus derechos básicos y pueden comunicarse entre sí y con las personas del exterior. Por supuesto, debe haber castigo, pero no debería ser inhumano, no debería ser cruel, debería ser humano. El aislamiento de la sociedad ya es un castigo. Por eso creo que cualquier prisión funciona, incluso una bonita como en Noruega. Creo que sin importar el nivel de comodidad,
Aislar a una persona de la sociedad es un castigo grave en sí mismo. Entonces, ¿el aislamiento ya es un castigo bastante serio? Sí, lo único que quieres en una prisión es ser libre. No quieres nada más. No te importa lo que comes o bebes. No anhelas fumar, solo quieres tu libertad.